Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Clínica MHS. En esta ocasión tenemos la grandísima suerte de contar con Carlos Disdier. Bienvenido, Carlos. Gracias, Héctor, muchas gracias por Y hoy invitarme. precisamente estamos con Carlos en Psicoline, en Oviedo, que es nuestra clínica hermana en el norte y en la que tenemos pues nuestra delegación de neuromodulación y de la que precisamente Carlos se ocupa, ¿no? Sí, aquí estamos en Oviedo y bueno, la verdad que es un placer poder estar aquí y que me Mm. hayas invitado, así que te lo agradezco mucho. Bueno, Carlos, bueno, preséntate a ti mismo, que es lo que siempre Bueno, suelo hacer, siempre mejor que hablar yo de sí, ti. Oye, pues, sí. ¿quién es Nada, Carlos? bueno, yo soy Mm, psicólogo sanitario, mm, tengo algo de recorrido en el tema del sueño, en mm, algo de experiencia en ese campo. mm, Y bueno, aquí en concreto en Oviedo llevamos poquito tiempo desde que abrió la clínica, pero mm, bueno, el arranque ha ido bien y bueno, la ciudad mm, tú la conoces bien, nos ha acogido estupendamente, mm, mm, así que nada, muy contento. mm, Nada, por decir así un poco más sobre mí, en cuanto un poco nada, al rodaje a lo que es la experiencia, tras hacer el máster en general sanitario me metí en el mundo del sueño. Estuve trabajando un tiempo en la unidad de sueño del Hospital de Cáceres, una unidad bastante, bueno, pionera en cuanto al diagnóstico de algunas enfermedades, con un equipo potente de investigación a nivel nacional e internacional incluso. Y eso pues hizo que me picara el gusanillo de ahondar un poco más mm, en el mundo del sueño. Y ahí fue cuando pues bueno, empecé un máster de medicina de sueño y mm. empecé a dedicarme a formarme un poco más en este mundo, en este ámbito que la verdad que es muy interesante y hay Mm. recorrido, así que muy bien. A mí me parece un mundo apasionante, ¿no? Lo Un mundo es, lo es. apasionante joder, que a mí me da la sensación de que muchas veces se nos escapa, ¿no? O sea, porque, o sea, influye en tantas cosas, En ¿no? todo, Y es algo que está, en ¿no? O todo. sea, muy en nuestro día a día, ¿no? Como profesionales de la salud mental, ¿no? Sí. Eh, Además, evolutivamente, ¿no? Curiosamente, hace poco decía, oye, tantos años de evolución, no Y sé, sigue estando ahí, y ¿eh? sigue estando ahí el sueño, ¿no? O sea, Sí. es algo totalmente necesario, ¿no? El sueño. Sí, sí, es curioso porque, o sea, cuando uno, o sea, analiza las cosas con esa perspectiva evolutiva, se ve que, joder, al fin y al cabo el sueño es una tercera parte de nuestra vida, que Mm, eso es lo que ajá. siempre decimos, ¿no? Y siempre vemos cuando hablamos sobre la importancia del sueño y no deja de ocupar lo que serían, pues, ese tercio. Mm, Dedicamos 8 horas o deberíamos dedicar 8 horas mm, del día a dormir, aunque no siempre mm, sea así. Pero si algo así se ha mantenido tanto tiempo a lo largo de la evolución y a día de hoy seguimos teniendo esa necesidad, es porque tiene una importancia, o sea, destacable, ¿no? mm, Y ya que durante el sueño a veces la gente se piensa de que no ocurren cosas, pero todo lo contrario, pasan muchas cosas en mm, el organismo que no ocurren luego durante la vigilia, durante mm. el tiempo que estamos despiertos, así que muy importante. Hablabas antes de 8 horas. Eso es, ¿no? Como la media, ¿no? Que siempre suelen hablar como Sí, de una buena rutina es del lo que sueño. recomienda, sí. ¿Cuáles crees que son para ti como un rango más o menos aceptable de horas de sueño? Bueno, esto, a ver, la verdad que está estudiado, ¿no? Y aparte de que hay distintos perfiles de persona, ¿no? Con distintas necesidades, o sea, hay que tener en cuenta que el sueño es algo muy individual, ¿no? Mm, Que a lo mejor tú con 6 horas de sueño descansas y cumples ah, todas esas ¿verdad? necesidades, pero igual yo no. Entonces, a lo mejor yo Ujú, necesito 9 y no me puedo salir de esas 9, ¿no? ujú, Digamos un poco que también los rangos de horas necesarias varían en función de la edad de la persona y sí que se ha visto que a medida que nos hacemos adultos, a medida que llega la vejez y demás, el sueño suele reducir bastante, lo que es el rango de tiempo suele reducirse bastante y la calidad también. ujú, Entonces, digamos que un rango recomendable para un adulto estaría entre las 6 horas y media, 7 y 8, 8 y media, ujú, que en muchas ocasiones es imposible ujú, por el ritmo que llevamos, así que ujú. Sí, porque es fascinante eso que hablabas antes, ¿no? De cómo hay personas que durmiendo poquitas horas, ¿no? O sea, sí, tienen una sí, sí, energía, sí, o sea, y es consiguen. algo que realmente existe, ¿no? O Sí, sea, no, y no, desde que, ¿no? luego, O sea, desde que luego. conoces, ¿no? Incluso fuera de la consulta, ¿no? Como personas que dicen, no, yo con 4 horas rindo, ¿no? Sí, sí, Y sí, sí, tengo un no. buen... Es curioso porque cada uno tiene pues esas horas necesarias, ¿no?
Pero bueno, también es cierto que se ha visto que la gente, en estudios longitudinales, la gente que tiene, por así decirlo, menos cuidado con respecto al sueño, que respeta menos esa franja recomendada de horas, a largo plazo puede llegar a tener otras patologías, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, relacionada con temas de deterioro cognitivo, con enfermedades, bueno, incluso hipertensión, por ejemplo, enfermedades Cardiovasculares cardíacas. también, ¿no? Eso Sí, es es, verdad. eso Sí, es. sí. Entonces, digamos que es Sí. como, bueno, un mal ejemplo voy a poner, pero digamos que es un poco como el tabaco, ¿no? Que es Mm, algo que es dañino a largo plazo, a corto plazo no vemos tanto el perjuicio, pero vale. A mí me parece algo fascinante el sueño. sin duda, ¿no? ¿Y por qué es tan importante para la salud mental, Carlos, el sueño? Bueno, como te decía antes, Héctor, el sueño, o sea, tiene unas funciones que no se cumplen, o sea, no se llegan a producir durante la vigilia. A nivel orgánico, digamos que todo el organismo necesita ese sueño, pero en concreto la salud mental la necesita, ¿no? Mm, En concreto el sueño actúa como un regulador emocional, ¿no? Muchas veces yo creo que el ejemplo más claro que podemos encontrar es el de cuando tienes un mal día, mm, que estás con un humor, la verdad que, bueno, un humor de perros, que mm. cualquier cosa que te digan te va a sentar mal, te puedes encontrar triste, te puedes encontrar... O sea, digamos que el estado de ánimo va a ser, no vas a tener esa alegría, ¿no? Y Mm, esas ganas de hacer cosas, esas ganas de mm, trabajar, de estar con gente y mm. demás, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, la regulación emocional es muy importante. Luego también hablando un poco de salud mental, en cuanto a ya más un poco el tema, bueno, un poco más el tema cognitivo, es cierto que ocupa un papel muy importante, juega un papel importantísimo con el tema de la memoria, ¿no? Porque se ha visto que durante el sueño, durante algunas fases de sueño, durante algunos periodos del sueño, es cuando se consolida la memoria, ¿no? Mm, Y es cuando pues, se acaba asentando el aprendizaje que hemos adquirido a lo largo del día y demás. mm, mm. Entonces, ahí en ese sentido es muy importante. Cuando tenemos dificultades de sueño, por el motivo que sea, corremos el riesgo de que podamos empezar a desarrollar un trastorno o de que se altere un poco nuestra salud mental. Claro. O sea que épocas de estudio hay que dormir, Sí, sí, 100%, ¿no? O sea, sí, importantísimo, sí. importantísimo, crucial. Porque hay veces, ¿no? Que se meten, ¿no? Hay estudiantes que en esa etapa final, ¿no? O Sí, sea, se meten en esos atracones de sí, estudiar sí. mucho, mucho Red Bull, mucha cafeína, ¿no? Mm. Dormir pocas horas y realmente, o sea, no se asienta tanto el No, conocimiento, desde ¿no? O sea, luego. que también es importante mantener esa higiene del sueño, ¿no? Claro, ahí nosotros lo que decimos un poco, lo que se ve es que tenemos muy mala cultura de sueño, Claro. tenemos muy mala educación sobre el sueño, no sabemos la importancia que tiene. Y es curioso lo que tú dices, ¿no? Porque cuando tenemos que quitarnos tiempo de lo que sea para hacer algo, ya sea trabajo, ya sea estudio, ya sea salir, ocio, nos lo quitamos del sueño, ¿no? Entonces ahí está un poco el tema, ¿no? Y el error está en que cuando los chavales y las chavalas van al colegio, tienen un examen, tienen que preparárselo, caemos en el error, ¿no? Todos lo hemos hecho, yo Mm, creo, de la noche antes, tratar de mm, hacer la de estudiar toda la noche, porque eso en principio creemos que va a sentar mejor mm. conocimiento y no es así. Vale, ¿cuáles crees que son los principales trastornos que vemos en salud mental en los que se ve afectado el sueño? Bueno, pues mira, yo creo, o sea, bueno, tú como psiquiatra vas a saber decirme también, vas a Mm, saber, pero yo te diría que prácticamente en todo el espectro de trastornos y enfermedades que podemos llegar a ver, el sueño se ve alterado. mm, Em, Dentro de este tema es importante, ¿no? Hacer un poco la distinción entre el trastorno de sueño como síntoma de una enfermedad y el trastorno de sueño como enfermedad, ya. O ¿no? sea, como Porque una entidad primaria, ¿no? eso es, eso es. Entonces ahí es donde, por ejemplo, nosotros encontramos la dificultad con el tema del insomnio Claro. de hacer el diagnóstico diferencial y de identificar si es un insomnio que viene de un trastorno de ansiedad, por ejemplo, o si es un insomnio como tal, ¿no? Si es un insomnio primario, si el problema está en que la persona está desarrollando un insomnio, una dificultad para dormir, que luego ese problema de sueño puede acabar derivando en que se desarrolle un trastorno de Ujú, ansiedad, ujú, estrés crónico ujú. o cualquier otra patología de sueño. Pero digamos que un poco en todo el rango de enfermedades Mm. mentales podemos encontrar alteraciones en el patrón de sueño. Y existen entonces insomnios primarios, ¿no?
Sí. ¿Y cuáles suelen ser las causas de estos insomnios primarios o qué es lo que os soléis encontrar en las unidades del sueño? Pues mira, el perfil de... Es curioso, ¿no? Porque el perfil de una persona que puede llegar a... A ver, también quiero decir antes de nada que generalizar nunca es bueno, ¿no? Claro. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta Mm. nosotros como clínicos porque es importante. Pero el perfil que se ve en una persona que acaba desarrollando insomnio suele ser, o bueno, lo común, ¿no? Es encontrarte una persona a la que le gusta mucho tener todo controlado, a Ujú. la que le gusta, en ese sentido, poder, bueno, tener como una pequeña tendencia al perfeccionismo y que en un momento determinado adquiere o empieza con dificultades para dormir. El Ostras, problema, el sí, sí, insomnio sí. primario, la característica que vemos es que lo que genera el insomnio es miedo a Eh, no dormir. Es una pasada. Entonces, Carlos, es una pasada lo que acabas de decir porque, o sea, o sea, según lo estás diciendo, digo, es que es lo que me he encontrado muchísimas veces en la consulta, ¿eh? O es sea, el lo perfil que... de persona perfeccionista con rasgos igual un poco, ¿no? Obsesivos, Sí, sí. que de repente, pum, un día no duerme, ¿no? O sea, por H o por B. Al día siguiente tampoco duerme, al tercer día y al cuarto o el quinto es cuando aparece en Sí, nuestra consulta sí, desesperado porque no duerme. Y muchas veces, ¿no? Cuando avanza la terapia y avanzan los tratamientos, lo que dice es que es un miedo terrible a no a poder no dormir, dormir, el miedo claro, al no dormir, ¿no? claro. Sí, sí, una Es un pasada, sí, poco, sí. es lo que vemos, ¿no? Que cuando llega el momento de irse a la cama, esa persona empieza a pensar que esa noche no va a dormir y eso es lo que hace que la persona se active, ¿no? Ese miedo, esa rumiación que diríamos o ese pensar continuamente que, joder, no me voy a poder dormir, no me voy a poder dormir. Eso es lo que activa a la persona y Ujú, hace que, en el fondo, ujú, no pueda conciliar el sueño. ujú. O sea que muchas veces esos insomnios primarios a veces también están vinculados a rasgos de la personalidad que pueden acabar desencadenando un Sí, esto. sí, o sea, es un poco lo que te comentaba. O sea, sí que se ve que la tendencia suele ser a que haya un Un patrón perfil, de personalidad, eso ¿no? es, un patrón un poco más perfeccionista. Pero bueno, al fin y al cabo, esto es como todo, ¿no? Hay otras muchas cosas que Ujú. repercuten en el sueño. Se ve también, por ejemplo, en gente que trabaja turnos. Yo no sé Ah, si sí, lo sí, veréis sí. vosotros, pero hay una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que hay pacientes que tienen la dificultad, por ejemplo, en el sector de la enfermería, Sí. hay pacientes que tienen la dificultad cuando trabajan de mañana, ¿no? Entonces, ahí es donde, claro, saben que de tarde van a tener tiempo para dormir, entonces no les preocupa, saben que de noche no van a dormir, o sea, Ujú. dormirán al día siguiente, entonces no tienen problema. Entonces, cuando tienen un turno de mañana, al irse a la cama, empiezan con la idea de no me voy a poder dormir, no me voy a poder dormir, no voy a Ujú. dormir. Entonces es un poco la preocupación de Sí, al día sí, sí. siguiente no estar descansado y demás, y es lo que acaba como alimentando ahí Ya, ese ya. O bucle. sea que en sí mismo el miedo a no dormir Es genera lo que genera insomnio, el ¿no? insomnio, Es verdad. eso es. Sí, Es sí, sí. como un poco el donde tenemos que tratar de Mm, apuntar y ujú. darle. Sí, porque hablando de trastornos, ¿no? De salud mental y sueño, una cosa que a mí siempre me había llamado mucho la atención es el despertar precoz que tenemos en las depresiones endógenas, ¿no? Que es como una de las principales características, ¿no? Una de ellas también es el tema de la polaridad matutina, ¿no? De que están peor a las mañanas que a las Sí. tardes, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención de, oye, ¿por qué es esto de que se despiertan antes, ¿no? O sea, no sabes si es por el cortisol, por la melatonina, por los ciclos del sueño, pero es verdad que hay como un pum, ¿no? Un despertar precoz, ¿no? Sí. Bueno, eso también ocurre bueno, con otras, por ejemplo, con el trastorno de ansiedad generalizada, Ujú. si no me equivoco. También, sí, sí. Se ve que hay ahí un poquito esa tendencia y es muy probable que esté relacionado con lo que tú decías, ¿eh? Lo del cortisol. Pues al fin y al cabo, si se llega al punto de tener esa desregulación provocada por la propia patología, pues a nivel hormonal y demás, al fin y al cabo hay que entender, por ejemplo, que el cortisol es la hormona del estrés, como bien se sabe, y es una hormona que acumulada nos mantiene en un estado como de alerta, como de respuesta, ¿no? Nos mantiene activos y se ha visto que, por ejemplo, perfiles de pacientes con insomnio en ciertos estudios tenían incluso cortisol en algunos órganos como el hígado y demás, o sea, niveles altos de cortisol, ¿no? Que aquí es, por ejemplo, o sea, cuando nosotros abordamos el tema del insomnio, eh, es algo que parece muy banal, pero tratamos de incidir en la cuestión de los hábitos y de la higiene de Claro. sueño, ¿no? Y es donde el ejercicio físico ocupa un papel importante, porque es lo que permite,
al fin y al cabo quemar ese cortisol, eliminar ese cortisol en todo el organismo, y al no tener ese nivel de cortisol elevado, pues bueno, uno ya a nivel orgánico ayuda a que se pueda descansar mejor. Sí, sí, es verdad que nosotros somos muy pesados con el tema del ejercicio físico, pero es que realmente la evidencia científica Es, lo acompaña, es ¿no? crucial, es crucial. Y es muchas veces lo que hablo con los pacientes, ¿no? Decirte, si tienes tanto estrés, tanto cortisol por las nubes, o lo quemas o te quema, ¿no? O sea, Eso es. y ese burnout que muchas veces, ¿no? O sea, se puede llegar a tener, el hecho de poder canalizarlo, ¿no? Hacia el músculo, hacia, Eso es. ¿no? Hacia una opción metabólica, ¿no? Que te permita Sí. liberarlo. O sea, Es importantísimo. sí, sí, sí. O sea, y lo que pasa es que es complicado, ¿no? Porque luego parece una medida muy sencilla, ¿no? Al fin y al cabo es algo que la persona tiene que trasladar a su día a día, Ujú, pero bueno, en muchas ocasiones cuesta. Nosotros cuando abordamos este tema de la higiene de sueño, lo que nos encontramos es que eh, la gente tiene dificultad para mantener esa higiene de sueño, y es ahí ujú, donde en muchas ocasiones también toca trabajar, ¿no? En cositas tan sencillas como pues tratar de asentar hábitos de ejercicio físico, tratar de regular un poco, no de regular, ¿no? Sino ayudar en lo que se come, las horas de sueño, por ejemplo, si hay siesta o no, lo que... Entonces, bueno, ¿Cuáles son los hábitos básicos, Carlos, para de... una buena higiene del sueño? Bueno, ¿Cuáles dirías? serían como unos 10 mandamientos, algo Sí. parecido. O sea, en concreto, pues bueno, hablamos de tratar de tener una rutina que nos ¿Vale? ayude a todos los días a la misma hora hacer las mismas cosas, y llegada la hora, llegado tal momento del día, tratar de darle la señal a nuestro cuerpo de que es hora de irse a dormir, ¿no? Entonces, digamos que un poco que a la misma hora, pues ponernos el pijama, recoger, atenuar las luces y demás. Evitar todo lo que es el consumo de estimulantes, café, bebidas con cafeína, té y demás. Tratar de hacer ejercicio físico, eh, tratar de, o sea, bueno, evitar todo lo que es el alcohol, el tabaco y demás. Y bueno, al fin y al cabo, mantener un poco lo que es la cama solo para el sueño, eso también es importante, ¿no? Hay que en muchas ocasiones reeducar y que la cama sea el estímulo que dé como respuesta al dormir, Mm, ¿no? Eh, y luego, pues bueno, tenemos, dependiendo un poco de la, bueno, de los hábitos que se metan, pero vamos, en general digamos que son todos esos hábitos relacionados con lo que se come, ya no solo las bebidas estimulantes, también mm, evitar alimentos con muchas grasas, con ujú. muchos azúcares a partir de cierta hora. Eh, digamos que va todo enfocado a esa parte conductual, ¿no? Mm. Entonces, ¿Y el tema de las pantallas, el Carlos? tema de las Porque, pantallas es porque a mí es algo importante, que me preocupa un importante. montón, Claro. porque, a ver, esto yo lo digo y mucha gente no se lo cree, pero bueno, yo veo muchos adolescentes que vienen a la consulta, miramos a ver cuánto, bueno, adolescentes y adultos jóvenes, y vemos registro del tiempo de Que actividad utilizan el del móvil, móvil, sí. y hay casos de 14, 15, 16 horas, ¿no? O sea, que quiere decir de que Sí. si hay 8 horas que duermes, y también en contextos de no duermo, no duermo, no duermo, me acabo durmiendo a las 4 de la madrugada, ¿qué estás haciendo hasta las 4 de la madrugada? Y de, bueno, pues estoy intentando dormir, pero si no duermo, me saco el TikTok, me saco el Claro, Instagram no y ayuda. estoy ahí un ratillo con el tal, ¿no? Entonces, pantallas también pueden influir en el sueño, Claro, entiendo, claro. ¿no, Yo por Carlos? eso te decía que el tema de la higiene de sueño, o sea, yo bromeaba, ¿no? Con lo de los 10 mandamientos. Depende Sí. de en cuántos puntos quieras estructurar esa higiene de sueño, esos hábitos, ¿no? Pero claro, se están viendo, o sea, lo que se está viendo con el tema de la investigación, con todos los avances y demás, es que hay muchas cosas que alteran el sueño. Desde hace unos años ya se está viendo que las pantallas son un factor más, ¿no? Que influye en ese sueño. Entonces, bueno, otro, por ejemplo, de estos 10 mandamientos es la exposición a la luz, ¿no? Tratar de exponernos a luz natural y evitar las pantallas. Claro, lo que ocurre con las pantallas es que al fin y al cabo son nocivas a partir de cierta hora. O sea, tampoco vamos a ahora a remeter aquí contra la tecnología, pero el tema está en que por el tipo de luz que emiten las pantallas, la secreción de melatonina se ve inhibida, porque al fin y al cabo el cuerpo lo que hace es identifica que esa luz es la luz diurna, por así decirlo, con la que el cuerpo tiene que estar activo. Entonces esto lo que acaba traduciéndose es en eso, en una inhibición de la secreción de la melatonina, que es la hormona que induce al sueño, y es por eso, por lo que al fin y al cabo, cuando utilizamos la pantalla, cuando utilizamos el móvil, que yo creo que también a todos nos ha pasado, es un ejemplo muy práctico,
nos cuesta. Y puedes pegarte una hora y media perfectamente en la cama a oscuras viendo el teléfono que no te va a entrar sueño. Y aparte ya si le añadimos la dificultad de las redes sociales, el scrolling, el contenido rápido, el cómo funciona eso en nuestro cerebro, que al fin y al cabo el principio es el de una adicción, ¿no? El circuito de placer que se activa y que eso nos genera el querer ver más y más contenido y más contenido. Y cuando nos llevamos eso a la cama es un problema, ¿no? Otro de los hábitos por los que me preguntabas, el tratar de no llevarnos, ¿no? Esos dispositivos, esos móviles, esas pantallas al dormitorio. Sí. Que justo antes, ¿no? De ponernos a grabar estábamos precisamente hablando de esto, ¿no? De cómo a veces antes las series duraban una hora y cuarto, Y ¿no? ahora, Y la última temporada de The sí, sí. Bear son 20, 30 Contenido minutos, creo que rápido. eran 30 minutos, ¿no? Contenido rápido, ¿no? Sí. Y eso nos llevó a hablar de cómo el consumo, ¿no? En Reels, en Shorts, en tal, ¿no? Son como Sí. cositas cortas, ¿no? Y tal, y al final eso lo que nos quiere decir es de que probablemente estamos expuestos, ¿no? A un dispositivo Así que es. lo que hace probablemente es, si hay un mal uso, ¿no? Una alteración en los circuitos de la dopamina, ¿no? En buscar esa dopamina de consumo rápido, ¿no? Y al final si mezclamos esa dopamina y ese cortisol, Así es. ¿no? Pues mal No, asunto, ¿no? A la no, noche, ¿no? O imposible sea dormir, que sí, sí, imposible. sí, sí, sí. Eso es un reto, ¿eh? Y de Sí, sí, hecho, sí. el problema de esto está en que hay que poner el foco en las generaciones, en Claro, claro. los jóvenes, ¿no? Y en los adolescentes, que es precisamente donde el sueño, o cuando el sueño ocupa no mayor espacio, pero sí una importancia que también hay que destacar, ¿no? O sea, a esas edades el cerebro, o sea, en general el cuerpo está todavía, bueno, pues está madurando y es importante que ahí el sueño se cuide por el impacto que tiene, ¿no? Por la necesidad de que se asienten bien ciertas cosas a nivel biológico. Y claro, esto sumado a la adicción que hay por lo que es la población más joven sobre las tecnologías es una pequeña bomba de relojería, la verdad. ¿Soléis ver en las unidades del sueño este tipo de trastornos con pantallas? ¿O es algo en lo que incidís? Se ve, sí, lo que pasa, bueno, también depende bueno, del enfoque que tenga la unidad, ¿no? Ujú, Es cierto que em, una unidad de sueño debe ser multidisciplinar, o sea, eso es lo que se necesita, ¿no? De cara a poder ver desde distintas disciplinas, desde distintos abordajes o desde distintas especialidades lo que ocurre, ¿no? Que es lo que más información puede acabar dando y lo que más va a beneficiar al paciente, ¿no? Entonces, sí que se ven, bueno, pues jóvenes con dificultades para dormir por un tema de adicción bueno, exposición a los teléfonos móviles a la hora de dormir. ¿Qué es lo que soléis ver en las unidades del sueño, Carlos? Porque hablamos antes de las Sí, apneas obstructivas del sueño también, ¿no? sí. Sí. Ahí hay un perfil de, bueno, digamos, dentro de todo lo que son los trastornos de sueño, dentro de lo que es la propia clasificación, digamos que nos encontramos con las enfermedades de sueño respiratorias, ¿no? Que digamos pues son todo lo que es el AOS, la apnea obstructiva de sueño, bueno, broncopatía, el síndrome de hipopnea obesidad, bueno, también las clasificaciones van cambiando, entonces los nombres van cambiando también. Pero sí, una de las cosas que vemos es la apnea obstructiva de sueño. Es una enfermedad, así por resumirlo un poquito, Eso es. lo que ocurre es que ciertas fases de sueño, cuando la musculatura se relaja y bueno, pues al fin y al cabo se necesita, ¿no? Que en esos periodos de sueño el cuerpo se relaje, la vía aérea superior se obstruye y esto lo que genera es un colapso, deja de entrar aire, por así decirlo, y al no entrar aire, digamos que no aportamos oxígeno a la sangre, ¿no? Eso tiene unas consecuencias. Se ha visto que, por ejemplo, pues, lo que comentábamos antes, ¿no? Eso está relacionado con, en ocasiones, la hipertensión, que en un principio se cree que es idiopática, ¿no? Incluso con accidentes cerebrovasculares. Pero luego lo que ocurre es que cuando el cuerpo recibe la señal de que no está aportando aire, el cerebro se despierta, ¿no? El cerebro dice, oye, me tengo que activar. Entonces pasa de esa fase de sueño profundo a una fase de sueño más ligero continuamente. En cada momento que hay una obstrucción, por así decirlo, una apnea o una hipopnea, el cerebro manda la señal de que hay que despertarse, hay que activar la musculatura. Entonces, esa fragmentación de sueño, que es como llamamos, ese romper continuamente el ciclo de sueño, el no poder pasar
mucho tiempo, el tiempo necesario en la fase de sueño profundo, hace que no lleguemos a descansar por no cumplir ese tiempo. Entonces, bueno, lo que vemos son perfiles de pacientes con mucha somnolencia, con dificultades, pues eso, para mantenerse despiertos. Hay incluso, bueno, pues perfiles de pacientes que conducen, que son un riesgo, ¿no? En ese sentido, que tengan esa somnolencia y que se tratan como preferentes y demás. Entonces, bueno, vemos un poco que lo que ocurre con la apnea de sueño es eso, ¿no? Que durante ciertos momentos de la noche se obstruye la vía aérea superior, no se coge aire, entonces, bueno, el cerebro continuamente manda señales de que hay que estar despierto, ¿no? Hay que estar, aunque no sean despertares conscientes, Son eso microdespertares, es. sí. Eso es. Sí, pues es algo, o sea, que fíjate que me está haciendo recordar muchos pacientes que venían a la consulta como un episodio, como cuadros depresivos, así, resistentes, ¿no? Como que no acababan de mejorar y que estaban muy cansados, muy cansados, muy cansados, muy cansados. Y al final lo que tenía era una apnea del Una sueño. apnea de O sueño. sea, que no tenía que ver ni con clínica depresiva primaria, ni con tema de hábitos, ni con nada de hacer un análisis del sueño y vamos, y barbaridades, o sea, barbaridades Pues mira, hay algo muy de curioso apnea, sí, sí. que a mí me llamó mucho la atención cuando lo escuché, ¿no? El perfil de un niño o una niña con un adulto en cuanto a lo que son problemas de sueño es muy distinto. Eh, Cuando los adultos tenemos problemas de sueño tendemos a esa apatía, ese cansancio, esa fatiga, ¿no? Como digamos un poco el nivel se rebaja. Cuando tenemos niños con problemas de sueño, cuando tenemos niños que tienen problemas para dormir y demás, lo que ocurre es todo lo contrario. Son dificultades, pero en cuanto a mucha Sí, activación y sí, demás, sí. ¿no? Lo curioso esto, bueno, pues lo escuché en un coloquio el año pasado, ¿no? En un congreso de la Sociedad de Medicina Dental de Sueño, ¿no? Y hablaban, fue una mesa redonda con especialistas bueno, de distintas disciplinas, ¿no? Y hablaban de que en muchas ocasiones, cuando los niños tienen apnea de sueño, no es más no es tanto por una cuestión de colapso de la vía aérea a nivel, pues por ejemplo, en muchas ocasiones se asocia a sobrepeso, en otras no. Los niños tienen más relacionada esa obstrucción por el tamaño de las amígdalas o por la Con las morfología de la boca, ¿no? sí, sí. Entonces, los dentistas comentaban que cuando al niño se le corrige lo que es la morfología de la boca, Sí, sí. acaban descansando mejor, ¿no? La vía El- aérea se abre. Y el problema, lo que yo iba, es que en muchas ocasiones estos niños no son vistos en unidades de sueño, son vistos por un especialista que lo que ve es un problema de conducta y acaban diagnosticándose como TDAH. ¿No? Y es uno de los temas en los que se hablaba, ¿no? De que hay que tratar de hacer un examen exhaustivo cuando hay problemas de conducta, tanto a nivel de, digamos, un poco en los niños de hiperactivación como en los adultos de hipoactivación. Fue súper curioso. No, no, Me encantó escuchar es esto, la verdad. fantástico, sí, porque yo sí que sabía de esta parte de los otorrinos, ¿no? Que ven a Eso veces es, una hipertrofia de otorrino, las sí, adenoides, de las eso es. amígdalas, niños que duermen, que roncan, ¿no? Sí, eso Niños es. que no acaban de dormir bien, y esa correlación con los odontopediatras, ¿no? Que Sí, son los que muchas veces regulan, hacen que mejoren el sueño, pero fíjate qué curioso. Como es verdad que es verdad, los niños que duermen poco están más hiperactivos, más impulsivos. Claro, precisamente, igual por estos temas que hablamos antes de la importancia de un sueño profundo y todas las cosas que tienen que ver con el lóbulo prefrontal, ¿no? Que al final es el que domina esas cuestiones de planificación, anticipación, ¿no? Y sobre todo el control de la impulsividad, ¿no? Entonces, claro, niños que son, ¿no? O sea, explosión sí, sí, emocional puro. amigdalina sin Sí. un freno frontal. O sea, es... Pero qué pasada, qué pasada. Qué bueno, Carlos. Nada, es muy curioso Qué el bueno, qué tema ese. bueno. La verdad, Sí, 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 cuando lo sí. escuché me di cuenta. Aquí, bueno, en concreto de lo que se hablaba era de luego el riesgo que supone, ¿no? Que se diagnostique algo y que se emita o que se dé un tratamiento para Sí, algo que sí. realmente no es el problema, ¿no? Que es Sí, ahí bueno, donde sí, nosotros sí. bueno, pues como especialistas tenemos Que que... filtrar. Eso es. Es verdad. Sí, sí, sí. ¿Cuál suele ser el tratamiento para estas apneas del sueño? Para la apnea, el Retomando un tratamiento... poquito, porque es casi lo más frecuente, ¿no? Que veis en las unidades del Sí, sueño, ¿no? sí, el tratamiento Las estándar apneas del suele sueño. ser la CPAP. Es esta máquina, bueno, que comúnmente la gente la conoce, pues el que tiene un familiar o alguien cercano que tiene una apnea de sueño verá que esa persona duerme con una máquina y Mm, con un tubo y una máscara, ¿no? Entonces, bueno, este aparato lo que hace es emite presión continua de aire, mm, de tal manera que así se evita que la vía aérea se obstruya. Es una máquina que nada, simplemente aporta aire y eso ayuda a que en esos momentos en los que
entramos en fases de sueño profundo, ¿no? En los que la musculatura se relaja y demás, se pueda mantener la vía aérea abierta y los pacientes puedan descansar, Pueden puedan descansar, completar esos ciclos de sueño. Ujú. Por repasar y divulgar una cosa que me parece súper interesante, Carlos, ¿cuáles son las fases del sueño, las estructuras, lo del sueño Sí, REM, no REM? sí. Bueno, digamos que el sueño se divide en dos fases, Mm, generalmente, la fase REM y la fase no REM. mm, O sea, por orden sería no REM y luego REM. Y la fase no REM al mismo tiempo se divide en otras tres, ¿no? mm, Entonces, podríamos decir que bueno, son tres subfases en la parte no REM, en las que nada, los nombres son fase como comúnmente las conocemos, ¿no? La fase uno, la fase 2 y la fase 3, mm, que digamos que son la uno, el típico duerme vela, ¿no? Cuando uno se empieza a quedar así medio adormilado. La 2 sería el sueño ligero, que es en lo que pasamos la mayor parte de la noche, digamos como un 50% del tiempo que dormimos. La fase 3 sería la fase de sueño profundo y luego vendría la fase REM, ¿no? Entonces, el funcionamiento del sueño al fin y al cabo son estos 4 ciclos seguidos, estas 4 fases seguidas, un micro despertar, que en muchas ocasiones no nos damos ni cuenta, y luego otro ciclo, ¿no? De tal manera que para que podamos tener un sueño de calidad y demás, pues si cada ciclo dura 90 minutos, pues en torno a 5, 6, mm. 7 ciclos, ¿no? Eso depende. Vale. Y algunas patologías, Carlos, que nos encontramos en las fases estas del REM, a mí siempre me pareció súper curiosa un trastorno de la fase REM, que son las parálisis del sueño, ¿no? Sí, Bueno, me lo han contado varios compañeros, incluso de la facultad, que les había ocurrido. Quizás lo he visto menos en la clínica, pero que sí. es algo súper curioso, Es curioso, muy angustiante al curioso. principio, pero que se puede llegar a controlar e incluso desaparecer, ¿no? Sí, sí. O sea, lo que hay que tener en cuenta, la parálisis de sueño es un trastorno benigno. O Eso sea, eso es. es lo que hay que tener en cuenta y yo creo que es lo que tranquiliza, ¿no? Mm, A la persona cuando sabe que tiene una parálisis de sueño o cuando mm, ha tenido un episodio de parálisis de sueño, lo que hay que tratar de entender es que es benigno, ¿no? Que no es ninguna patología que nos vaya a poner en riesgo, ¿no? Es eso que es una situación angustiosa, cualquiera que la haya mm, vivido lo sabe, pero es benigno, o sea que en ese O sea que la sentido, sensación es como de estar cogiendo el sueño, ¿no? Y según, bueno, de estar cogiendo o incluso en otros momentos también, ¿no? no, digamos un poco que lo que ocurre en la parálisis de sueño, para que lo entendamos un poco, en la fase REM el cuerpo, por así decirlo, se desactiva, Sí. ¿no? Y lo que funciona es el cerebro, la cabeza. En ese sentido, es curioso porque en la actividad de la fase REM, bueno, viene de Rapid Eye Movement, Mm, movimientos oculares rápidos. La actividad cerebral se asemeja a la de la vigilia mm, cuando el resto del cuerpo está en una atonía muscular, ¿no? Eso es. Lo que ocurre en la fase REM es que nos despertamos, tenemos un despertar consciente cuando el cuerpo está en esa atonía, o sea, cuando el Eso cuerpo es. está totalmente dormido, ¿no? Entonces es muy angustioso porque uno se despierta. Eso Esto es algo que suele ocurrir mucho, por ejemplo, en siestas, ¿no? eso En es. siestas es común cuando uno se echa una cabezada, entra en fase REM y lo que ocurre es que te despiertas, pero es que el cuerpo lo tienes inmóvil y no puedes moverlo, por mucho que lo intentes, ¿no? Mm. Entonces es angustioso porque te ves totalmente despierto, con los ojos abiertos y que no puedes moverte, entonces, claro, eso se vive lógicamente Con mucha con miedo, angustia, ¿no? sí, Con sí, mucha sí. angustia, pero bueno, hay que destacar eso, que es benigno, que no hay problema. Y que se pasa y se despierta y se vuelve a la Eso normalidad, es, ¿no? eso Sí, es. sí, Lo que sí, pasa sí, es que sí. es complicado vivirlo. Y otro trastorno del sueño REM también son las pesadillas. Las pesadillas, sí. Bueno, las pesadillas es cierto que o sea, en muchas ocasiones van a estar condicionadas por un poco las vivencias, ¿no? Que hemos tenido. Por ejemplo, en trastornos de estrés postraumático es común encontrar pesadillas, que tampoco son nada agradable, ¿no? Las pesadillas tienen un manejo, bueno, no complejo, pero sí que es cierto que es curioso, ¿no? Porque en muchas ocasiones lo que hay que hacer es tratar de encontrar un poco dónde se encuentran esas creencias o esos o qué pensamientos hay en relación a lo que se sueña, ¿no? A Mm, las pesadillas. Porque digamos que la pesadilla lo que es soñar, pero con un contenido malo, ¿no? Un contenido mm, que genera angustia, un contenido que genera pues, mm, una vivencia desagradable y mm. demás, ¿no? También hay que tener en cuenta que son como los sueños recreaciones, ¿no? Se llama, o sea, en concreto es un trastorno de la fase REM porque ocurre, ¿no? Durante esa fase. Mm. De ahí el nombre.
Y un primo hermano de las pesadillas son los terrores nocturnos. Los terrores ¿no? nocturnos. Que nosotros en la carrera nos decían son los terrores de los padres, porque lo viven más los padres que los propios niños, ¿no? Y esto es un trastorno de la fase no REM, ¿no? Los terrores, ¿no? Los nocturnos. O sea, bueno, lo que ocurre con el terror nocturno, la diferencia, o sea, claro, digamos un poco que claro, en la pesadilla, ocurre durante la fase REM, no puedes, o sea, no tienes ese movimiento, ¿no? Digamos. En el terror nocturno sí, ¿no? Sí, tienes movimiento. Eso Claro. es, ahí Y en el entonces sonambulismo también. tienes agitación, eso es, en el sonambulismo. Vale. O sea, lo que ocurre en el sonambulismo es que la secreción de la sustancia que hace que estés en atonía no se produce y es por eso por lo que te levantas, ¿no? Y al fin y al cabo te mueves. El sonambulismo también es conveniente tratarlo porque hay ocasiones en las que, bueno, pues puede acabar generando, pues a lo mejor daños, ¿no? A otra persona que llegue con nosotros o incluso para la propia persona. Pero sí, el terror nocturno en este caso, digamos que es un poco como ese miedo, ¿no? Esa vivencia, al igual que en la pesadilla, pero con o sea, bueno, ocurre en un momento distinto de la noche. Y con una expresión hacia afuera mucho más Agitada, intensa eso es, que en mucho la más pesadilla, violenta, ¿no? eso es, hay más Sí. agitación, más... ¿Y el sonambulismo cómo se trata, Carlos? El sonambulismo se trata con medicación, Sí. o sea, lo que se dan son tratamientos que lo que permiten es poder regular, ¿no? Sí. Esa secreción bueno, que es necesaria para que por lo menos se mantenga la tonía de la que hablamos en la fase REM. Vale. Y después, antes hablábamos, ¿no? De estas curiosidades. A mí algo que también me ha parecido muy curioso siempre, porque a veces nos ocurre en consulta, que me dicen, oiga, doctor, tengo alucinaciones cuando me voy a ir a dormir, ¿no? Y son las famosas, ¿no? Alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas, ¿no? Que son las hipnagógicas, ¿no? Las que puedes llegar a sentir cuando te estás quedando dormido, ¿no? Que pueden ser visuales, táctiles, ¿no? Auditivas, y cuando te despiertas, que también, o sea, es un mensaje tranquilizador de que es algo benigno, ¿no? Que tiene que ver con el sueño y que no se tiene ninguna patología mental severa, ¿no? Eso es importante destacarlo, al igual que en el caso de la parálisis de sueño, que es algo benigno, que al fin y al cabo ocurre un poco, digamos, con motivo de esa transición que ocurre entre la vigilia y el sueño. Vale. Pues yo creo que estamos llegando ya al final, Carlos, o sea que si tuviésemos que mandar un mensaje a la gente que nos ve o la gente que nos oye para cuidar ese sueño, o cuándo acudir a un especialista en el sueño, ¿qué les podríamos decir, Carlos? Bueno, yo creo que lo importante es, antes de nada, tratar de prevenir y que realmente nos demos cuenta de la importancia que tiene el sueño, de lo que hemos comentado, ¿no? De que es necesario que le dediquemos tiempo, que lo respetemos, que lo cuidemos. Y es cierto que esto es como todo, todos podemos tener una noche de mal sueño, podemos tener una temporada en la que podemos dormir mal por preocupaciones, por cualquier otro estresor, por cosas que nos ocurran en el día a día. Lo que nos tiene que preocupar es en el momento en el que tenemos ese problema cronificado en el tiempo, en el que se alarga, es ahí cuando tenemos que tratar de recurrir a, pues bueno, un especialista que nos derive a una unidad de sueño o consultarlo pues con nuestro psiquiatra de confianza, psicólogo de confianza, médico de cabecera de confianza y demás. Genial. Pues muchas gracias, Carlos. O sea, Gracias ha a ti, quedado, yo Héctor. creo, un podcast súper bonito, súper interesante, Muchas y gracias. también incidiendo en todos estos hábitos, ¿no? Que yo creo que al final hay una parte muy importante en todo esto, ¿no? De cómo hay hábitos, ¿no? De nuestro día a día que tenemos que cuidar, porque al final invertir en hábitos que favorezcan el sueño es importante. invertir en salud, ¿no? Es importante. Vale. Sí. Pues muchas gracias, Carlos. Gracias de a verdad, ti, ¿eh? Héctor. Ha sido un placer. Y muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Y os vemos en el siguiente podcast. Gracias. Muchas gracias, Héctor.